Pensando un poco en los decálogos, en los manuales, en las guías, en los protocolos, que eso es algo que está pasando en todos los sectores o en muchos sectores ahora mismo, ¿cuáles serían como los mínimos básicos que tendría que haber en la universidad y en la fiesta electrónica para que estos sean espacios seguros? ¿Cuáles son los básicos ahí? Bueno, yo creo que hay que apuntarle a construir culturas institucionales o culturas de la fiesta que no toleren la violencia basada en género. Sí, o sea, que cualquier expresión de vulnerar la voluntad de otra persona para obtener favores sexuales sea rechazada de manera contundente por quienes observan ese tipo de comportamiento. Es decir, eso significa la no tolerancia. Y mínimo que haya una ruta muy clara sobre cómo atender a las personas que viven ese tipo de experiencias sin ejercer violencia. En la ruta. En la ruta, porque lo que nosotras encontramos es que a veces resulta mucho más grave para la persona que vivió la experiencia de violencia, la atención que vivió, porque la vulneró más, la humilló, que el mismo hecho victimizante inicial. Entonces creo que mínimo un compromiso muy explícito de que aquí nosotros no vamos a tolerar que acoses, no es no, ¿sí? No es no y siempre es no, y lo que no sea un sí, es decir, un sí explícito, libre, abierto, también es un no. ¿Sí? Si alguien no quiere estar cerca de ti, si alguien evita contestarte, también es un no, ¿sí? Y una ruta muy clara basada en los derechos de las personas que viven estas experiencias. Digamos que en la universidad es más fácil imaginar ese camino, pues en teoría. Como que uno dice, bueno, soy estudiante de tal facultad, la siguiente persona a la que le tengo que contar la situación es tal, esto va a escalar a tal, es como que más clara la ruta. A nivel de fiesta electrónica, ¿cuál es la ruta ahí? Definitivamente no es tan clara la Hay ruta. como un limbo, o sea, me fui de fiesta y ahora ¿a quién acudo? Sí, pero precisamente por eso es que en las conversaciones que hemos empezado desde hace varios años estamos hablando como una responsabilidad colectiva. Entonces, los promotores de los clubes, los socios de los clubes, quienes organizan la fiesta, tienen una responsabilidad de establecer esa ruta. O sea, para mí eso, por ejemplo, ya es un no negociable dentro de los protocolos. O sea, si se va a hablar de que este es un espacio seguro donde no se tolera la discriminación, etcétera, etcétera, ni la violencia, es porque tienen al menos una noción de que si una de las asistentes se acerca, saben a dónde dirigirla. Así sea como llame a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer. Cualquier cosa de ese tipo debería ser una cosa muchísimo más estructurada. Y obviamente el sueño es como que por lo menos a nivel distrital podamos hablar de un protocolo para todas las fiestas que incluya clubes, que incluya, pues obviamente muchas de las fiestas de música electrónica pasan en lugares, no sé, en bodegas o en lugares que se alquilan de un momento y ya, pero que pueda existir un protocolo, pues por lo menos a nivel distrital, una respuesta conjunta y colectiva en la que se reconozca esa responsabilidad colectiva, para que precisamente no haya ese limbo y no haya esas zonas grises. Pero entonces, además de los mínimos que decía Mónica, creo que también en el último tiempo yo he venido pensando que un mínimo deberían ser esas capacitaciones con enfoque de género a todo el personal que trabaja, desde la barra, la seguridad, los lockers, o sea, todas las personas que hacen parte como del ecosistema de la fiesta y que permiten que pase una fiesta, deberían tener una noción básica sobre cómo atender esto y cómo entender, digamos, las violencias de género de una manera diferenciada. Que no se puede tratar de la misma forma un robo dentro del club que el hecho de que a una chica la metan a un baño y abusen de ella. O sea, eso no tiene como un punto de comparación. Y parte importante de la construcción de ese espacio seguro es ese reconocimiento de cómo esas violencias son diferenciadas y cuál es el enfoque que debemos tener. De acuerdo. El tema de la educación en ambos lados es fundamental, como educación en derechos y en ruta, ¿no? Porque puede existir la ruta, pero quien trabaja ahí no sabe la existencia de la ruta y no sabe cómo aplicar la ruta. En esto de la no tolerancia, hay como una reacción primaria, creo yo, y también creo que es una etapa, pero quiero que ustedes me lo maticen, y es como la cancelación, el despido, que es lo que se espera, digamos, inicialmente, ¿no? Como que si en una universidad hay una denuncia, saquen al profesor, que no haya estímulos como que ascensos y ese tipo de cosas, o que un DJ pues no vuelva a ser invitado. ¿Cómo ven ustedes esta reacción / herramienta para mostrar la no tolerancia? Bueno, yo creo que el término de cancelación cultural está siendo utilizado por un sector reaccionario de la sociedad, no solamente
a nivel nacional, sino a nivel global, para quejarse porque por primera vez están teniendo que asumir las consecuencias de sus acciones. Entonces, son violentos o son violentas o agreden a gente que generalmente está en una posición de poder inferior, y cuando esta gente reacciona y dice no lo vamos a tolerar, entonces me están cancelando. Entonces, ese concepto ha sido utilizado generalmente por gente que está siendo interpelada por sus agresiones, ¿sí? Porque no quieren tener consecuencias porque nunca han tenido consecuencias. Una parte de lo que nosotras insistimos en las universidades es que debe haber un sistema de consecuencias proporcional, ¿sí? Desde una perspectiva de justicia feminista, en el sentido de que no se solucionan, muchos problemas no se solucionan con la expulsión, ¿sí? O con el despido, ¿sí? Depende de la gravedad de la falta, de la reiteración de ella, de la capacidad de una persona de reconocer que cometió un error y reparar el daño que ocasionó y comprometerse a no volverlo a hacer. Si esas cosas están allí, entonces debe haber una alternativa distinta a una expulsión o a una separación de una comunidad educativa. Pero lo que encontramos es que no hay, digamos que, voluntad de parte de las personas que ejercen este poder, porque son personas que tienen poder, prestigio, recursos para reconocer sus acciones negativas y el impacto que han tenido sobre otras personas. Entonces prefieren lanzarse a decir me están cancelando, y con esto llaman a que se incremente la violencia contra las personas que están viviendo esas consecuencias. Entonces tenemos colectivos estudiantiles perseguidos y denunciados penalmente por injuria y calumnia por docentes. Tenemos a víctimas exiliadas y amenazadas en su seguridad y en su vida por haber denunciado violencia sexual. Entonces, en vez de encontrar una manera de decir, lo siento, me equivoqué, te ofendí, no supe qué era lo que estaba haciendo, no lo vuelvo a hacer, dime cómo reparo esto, encontramos es más violencia. Entonces sí tenemos que abrir un camino distinto, pero viene desde la reflexión que hagan estas personas que están siendo interpeladas. ¿De acuerdo? Yo estaba pensando que también es como la cancelación igual nunca se hace como efectiva. O sea, son muy pocos los hombres agresores dentro de espacios culturales que han perdido trabajos o que han dejado de sonar su música o lo que sea. Eso no pasa. Sí, la cancelación de pronto durante la pandemia funcionó como una herramienta en las redes sociales, porque entonces ya no tenían tantos seguidores, o incluso igual ganaban más seguidores y tenían más voz, lo que sea. O sea, como que yo no soy fan de la cancelación, no me parece que sea una herramienta que realmente nos permita transformar o reparar, porque de ninguna manera lo pone ahí, pero también es como hay mucho escándalo con respecto a eso, pero va uno a ver y las personas que son canceladas igual no están perdiendo espacios. Igual siguen ejerciendo violencias por otros lados, igual siguen teniendo el poder de decidir quién va a tocar y dónde lo va a hacer. Entonces es como, al final de cuentas, eso no está siendo efectivo de ninguna manera, sobre todo porque además está quitando, digamos, como la centralidad de la discusión sobre cuál es la reparación y qué medidas de reparación podemos construir colectivamente. Porque eso es algo en lo que pensamos mucho, como listo, hay un agresor dentro de una fiesta de música electrónica. Si es una persona que lleva años haciendo música y haciendo fiestas, pues no se va a ir, va a seguir ahí. ¿Cómo nos inventamos herramientas de reparación que sean individuales y también colectivas? Porque eso nos está generando un montón de heridas compartidas, de tanto silencio, de tantos abusos que se pasan por alto. ¿Cómo estamos pensando en la reparación? Ahí es donde deberíamos como centrar todos nuestros esfuerzos y mucho menos en la cancelación, que pues es una cosa que, como digo, me parece que no tiene ningún efecto. De pronto es como una ilusión óptica que crean las redes, digamos, como total. La idea de que se está cancelando y